Bueno, vamos a continuar acá con la cuestión esta de lo que son las reactancias y vamos a hablar como paso previo, bien, como ya hemos estado hablando anteriormente de otras cuestiones hasta llegar a la cuestión de reactancias, es que eh, son necesarias justamente. Bien. Y ahora vamos a hablar del comportamiento de las cargas resistivas o resistencias en corriente continua y en corriente alterna. Bien, el comportamiento es exactamente igual tanto en corriente alterna como en corriente continua, ¿sí? Así que no hay inconveniente en aplicar las leyes de Ohm y de Watt de manera directa porque justamente es la que nos permiten calcular estas magnitudes de intensidad de corriente, de tensión, resistencia y potencia. ¿Bien? Tenemos acá la ley de Ohm, la ley de Watt. Bien, intensidad igual a tensión sobre resistencia, o dicho de otra manera, la intensidad de corriente que circula a través de un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Por lo tanto, acá en el caso de la potencia, vemos que la potencia va a ser directamente proporcional a la tensión y la corriente, va a ser directamente proporcional al cuadrado de la resistencia e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Otra forma de decirlo es que la potencia es directamente proporcional a la resistencia del circuito y al cuadrado de la corriente que circula a través de él. ¿Bien? Son formas de expresar con palabras lo que dicen estas leyes. Bueno, en el caso de circuitos con resistencias puras sucede que la intensidad de corriente que circula solo va a depender del valor de la resistencia. Bien, no se manifiesta ningún tipo de desfase entre tensión e intensidad de corriente. Bien, acá tenemos justamente una fuente de tensión continua y una fuente de tensión alterna. Tenemos 10 voltios y 10 voltios eficaces, o RMS, que vendrá a ser root mean square, otra forma de expresar justamente lo que es valor eficaz. Acá vemos que la corriente circula en un solo sentido y acá vemos que la corriente circula alternativamente en un sentido o en otro. ¿Bien? Lo que sería justamente el comportamiento de la tensión alterna. Pero el valor de I, vemos que la longitud de la flechita no cambia en lo absoluto. Acá tenemos justamente la gráfica de lo que sería una tensión continua. Vemos que siempre tiene el mismo valor. La corriente eléctrica sigue siempre en el mismo sentido. En el cambio, en la corriente alterna vemos que sigue acá en este caso una onda senoidal, donde vemos que hay picos máximos positivos, picos máximos negativos. Tenemos valores intermedios y tenemos valores que son igual a cero a lo largo de todo un ciclo. Para más detalles podemos ver acá lo que sería tensión alterna y la onda senoidal, que es otra entrada, digamos, de lo que es el bloco. Este que estamos tomando acá como ejemplo, nosotros como pizarra para hacer este video. Vemos acá que la corriente circula en un sentido y también en el otro, de acuerdo justamente a si está circulando en sentido positivo o en sentido negativo, la corriente eléctrica. Bien, acá está. Bien, justamente la tensión E y la intensidad de corriente I están en fase, sus máximos y mínimos coinciden en el tiempo. Bien, acá tenemos la tensión en la resistencia, puede ser como E o B en este caso, y vemos que la intensidad de corriente coincide también en todo momento con la gráfica de lo que es la tensión. Bien, la gráfica de la corriente coincide en todo momento con lo que es la gráfica de la tensión a lo largo de todo ese ciclo. Otro ejemplo más, ¿no es cierto? Una resistencia pura, aplicamos la ley de Ohm en su forma tradicional, igual a V sobre R, intensidad eficaz, tensión eficaz, resistencia en ohms. No hay otra cuestión ahí. Tenemos a la fuente, el amperímetro y el voltímetro, y vemos de nuevo también que la corriente y la tensión se encuentran en fase y todo de acuerdo a nosotros la ley de Ohm.
Bien, si tenemos una tensión de 220 voltios eficaces, bien, tensión alterna, dividido por una resistencia de 10 ohms, nos da una corriente eléctrica de 22 amperes. ¿Mm? El efecto Joule sería otra cuestión que nos interesa del comportamiento de las cargas resistivas, tanto en corriente alterna como en corriente continua, ya que hemos visto que no importa, justamente el efecto es igual en ambos tipos de tensión y corriente. ¿Mm? Este fenómeno que fue estudiado por el científico P. James Joule, quien en base a experimentos con un calorímetro logró establecer cuál sería la relación entre la energía y el calor que se genera. ¿Mm? La relación que descubrió es que la energía de un joule, o julio mejor dicho, se transforma en 0,24 calorías. El efecto Joule es bastante importante, ya que puede ser tanto aprovechado para generar calor utilizando resistencia, por ejemplo en una estufa, como también puede ser algo adverso, ya que los elementos conductores, que son los cables, siempre se pierde algo de energía que se disipa en forma de calor. Si no se selecciona correctamente las secciones del conductor y las protecciones adecuadas, dentro de lo que es la instalación eléctrica puede ocurrir ciertos accidentes que terminan en la destrucción total o parcial de la instalación por justamente el calentamiento de los conductores. ¿Sí? Cuando nosotros protegemos mediante interruptores termomagnéticos, lo que estamos protegiendo es la instalación eléctrica. ¿Bien? ¿Y cuál es el gran enemigo de toda instalación eléctrica? El calor. ¿Bien? Acá tenemos justamente cómo es la relación ahí. Calor expresado en calorías, bien, igual a 0,24 por E, que sería la energía en joules. ¿Mm? Si hiciésemos calcular justamente el calor que disipa una resistencia R en un determinado tiempo T, debemos considerar que la energía es P por T. Bien, veamos acá justamente en el blog potencia y consumo eléctrico, ahí lo dejo el link, y a su vez la potencia es igual a R por I al cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que el calor que se disipa en esa resistencia es igual a 0,24 por R por I al cuadrado y por T. ¿Mm? Esto también podremos aplicarlo a lo que sería un conductor de cobre tranquilamente, porque hemos visto en el anterior video, ¿no es cierto?, que, y acá dentro del blog también está ahí, que a un conductor de cobre le podemos calcular cuál sería su resistencia, que depende justamente del material que está hecho, que es cobre, ¿bien?, multiplicado por lo que sería la longitud de ese conductor y dividido la sección de ese conductor. Y ahí sabemos qué resistencia tiene ese conductor ahí. Para una resistencia pura, aplicamos la ley de Watt en su forma tradicional y obtendremos la potencia en watts, también llamada potencia activa. ¿Sí? La potencia, en este caso expresada en watts, se denomina potencia activa. Ya vamos a ver por qué se llama potencia activa. Podemos calcular de esta forma o de esta otra, que son las más comunes que se pueden utilizar. Entonces, otra cuestión también que viene a la parte de cómo se grafican las magnitudes. Para hacer un análisis más sencillo, las magnitudes de tensión y corriente se las pueden representar mediante vectores. Bien, utilizando una escala adecuada podemos representar estas magnitudes de tensión e intensidad de corriente. Y inclusive también podemos representar la resistencia, también la potencia. Simplemente hay que elegir una escala adecuada para representar la tensión y la corriente. Que acá, como están en fase, bien, el ángulo entre ellas es igual a 0. La tensión y la intensidad de corriente están diagramadas con un vector cuya longitud representa el valor instantáneo, que también puede ser el valor máximo. ¿Sí? Puede ser el valor máximo tranquilamente. O puede ser el valor eficaz también, ¿por qué no? También puede ser el valor eficaz. Esta representación es muy importante, ya que en ella podremos observar el ángulo de desfase entre las dos magnitudes. Bien, como estamos hablando de resistencias puras, el ángulo de desfase es igual a 0. ¿Bien? No hay ángulo de desfase.
Al ser una resistencia pura, como hemos visto, coinciden siempre en todo momento lo que es la corriente con lo que es la tensión. Por eso que se representan en la misma recta. En cuanto a las escalas, eso ya va a depender de los valores que tengamos que representar. Por ejemplo, habíamos dicho 220 voltios eficaces, entonces la tensión acá podría estar representada con 22 centímetros, por ejemplo, ¿no? Y la corriente que es igual a 22 amperes, ya que habíamos dicho que la resistencia sea de 10 ohm, perdón. Entonces 220 dividido 10 nos da igual a 22 amperes. Entonces acá la corriente podría estar representada con 2,2 centímetros, por ejemplo. Entonces veamos ahora, antes de terminar, ¿no es cierto?, este pequeño video, acá en el simulador, vamos por acá a continuar, vamos a ir rapidito, y encendemos acá, y vemos justamente acá en la gráfica, bien, aunque acá tenemos 5 voltios, a ver, cambiemos esto, pongamos 220, ahí está, ¿ven? Aplicar, y ok. Entonces tenemos la tensión de 220 voltios, una resistencia de 10 ohms. Acá vemos en la gráfica de la tensión que es igual a 220 voltios. Y acá en la gráfica del amperaje vemos que son 22 amperes. Bien, justamente acá al costadito ven también la potencia que se disipa, el valor de la intensidad de corriente, el valor de la tensión, el de la resistencia. Bien, todo lo que necesitamos saber ahí está mostrado acá en la gráfica, ¿no? Ahí lo podemos poner un poquito más grande para que se vea ahí y más cómodo de la observación. Podemos agrandar ahí un poquitín. Tenemos tensión y tenemos ahí corriente. Perfecto, ¿ven? Acá es una línea recta, ya que estamos observando acá una gráfica de lo que sería una tensión y corriente continua. Vamos a parar acá, abrimos acá el circuito y vamos a modificar esto. Vamos a sacar esto un cachito y vamos a colocar una fuente de tensión alterna ahí. Vamos a modificar acá, la tensión máxima vamos a poner 311. ¿Por qué 311? Porque estamos hablando de la tensión máxima de una tensión eficaz que es 220 voltios. Esa sería la tensión eficaz. El valor máximo sería justamente 311 voltios. ¿Por qué? Bueno, justamente, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, lo podemos hacer acá rapidito. ¿Cómo calculamos el valor eficaz? ¿Sí? Si tenemos en la gráfica, sabemos que el valor máximo es 311 voltios. Lo dividimos por la raíz cuadrada de 2 y nos da el valor eficaz, que es prácticamente 220 voltios. Si no al revés, 219,91 por la raíz de 2, raíz cuadrada de 2, perdón, nos da justamente el valor máximo. ¿Sí? Por eso le pongo ahí 311 voltios. Cambiamos acá la frecuencia, que es 50 Hz en nuestro país. Aplicamos, damos OK. Ponemos acá reiniciar, continuar. Cerramos el circuito y bueno, ahora vemos justamente ya una onda senoidal. Pongamos acá en máximo. Vemos acá una onda senoidal en donde coinciden justamente, están en fase los valores de lo que sería tensión y corriente. ¿Bien? Justamente vemos acá cómo varía la tensión y la corriente, porque justamente nos muestra en todo momento los valores instantáneos, o sea, los valores que va tomando en cada momento la tensión y la corriente. Podríamos hacer que esto nos muestre justamente los valores eficaces. Vamos a ver acá parámetros del gráfico, mostrar el valor RMS,
Mostrar los valores de pico, bueno, sí, ¿no es cierto? Mostrar media, ¿no? Mostrar justamente los valores RMS, ¿no? Ok. Y acá no justamente el valor RMS o valor eficaz de la tensión, que es 219,6, el valor máximo. No así, no está mostrando justamente el valor eficaz de lo que sería la corriente eléctrica, pero justamente es porque hace el análisis de toda la onda. Sabemos que si hacemos el valor eficaz dividido el valor de la resistencia nos va a dar 22 amperes, pero bueno, acá la idea es mostrar justamente cómo se comporta la onda tanto de la corriente como de la tensión. Y vemos que están justamente ahí en fase. Bueno, entonces esto lo vamos a parar ahí. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta parte, en cierto comportamiento de cargas resistivas en corriente continua como en corriente alterna. ¿Sí? Vamos a continuar con otro tema en el próximo video. Hasta luego.